Hola, buenos días, buenas tardes o buenas noches, en dependencia de la hora en que usted pueda conectarse y que pueda unirse a nosotros nuevamente para continuar con nuestra serie, con el estudio de nuestra serie, Conociendo el Evangelio de la Gracia. Conociendo el Evangelio de la Gracia. En el audio pasado hicimos una introducción general a lo que es la serie. Hicimos una presentación del tema, de lo que íbamos a tratar en esta serie y de los aspectos más bien generales que íbamos a ir abarcando, que íbamos a ir explorando y, digamos, rumiando cada uno de estos aspectos doctrinales que forman parte del mensaje del Evangelio, ya que ese es el tema de nuestra serie, el mensaje del Evangelio, conociendo y entendiendo el verdadero Evangelio de Cristo, o sea, el Evangelio de la gracia de Dios. Un día estaba yo escuchando una conferencia del doctor John MacArthur en video, por supuesto. Le escuché decir en cierto momento de su conferencia las siguientes palabras. Él dijo: luego de terminar mis estudios en el seminario, estaba muy deseoso de salir a compartir el Evangelio. No imaginaba yo que iba a pasar el resto de mi vida rescatando el Evangelio de la gracia. Y bueno, no malinterpretemos al buen doctor. Él no ha dejado de predicar el Evangelio, pero ha tenido que defender y rescatar el verdadero Evangelio de la gracia para no predicar y para que no se confunda con la exposición de un evangelio diferente. Y hablo de un evangelio diferente no porque en realidad exista otro evangelio, ya que el mismo apóstol Pablo en su carta a los Gálatas, en el capítulo 1, los versos 8 y 9, pues trata este asunto. Y él mismo dice, no es que haya otro evangelio, sino que hay quienes pervierten, quienes tuercen, quienes pervierten, quienes corrompen el mensaje del verdadero evangelio para predicar una especie de evangelio diferente. Y el apóstol Pablo termina diciendo respecto a ese evangelio diferente que sea anatema, o sea, que sea maldito. Incluso dice que si alguien, ya sea un apóstol o incluso un ángel del cielo, si viniera y les predicara un evangelio distinto del evangelio que ellos ya habían recibido, pues que tal evangelio distinto caiga bajo maldición. Entonces, bueno, pues sigamos avanzando con el estudio de esta serie y vamos a seguir viendo algunos conceptos, algunos detalles que ya son más precisos, ¿no?, respecto a este tema del evangelio. Durante la semana correspondiente al domingo 23 de octubre del año 2011, conocí, estando yo en La Habana, en Cuba, conocí a un hombre llamado Ernesto Vasallo, quien fuera un ex miembro de la Iglesia Pentecostal de la denominación de la Biblia Abierta. Este hombre en ese momento residía en una dirección que es Reparto La Purísima, en el municipio de Cotorro, en La Habana, en Cuba. Este hombre dijo que había abandonado la iglesia a la cual pertenecía y que se unió a un nuevo, entre comillas, ministerio que era interdenominacional, o sea, un ministerio que incluía denominaciones de todo tipo, y que tal ministerio sostenía que tenían como base el evangelio del reino, y hacían una alusión a que ese evangelio del reino era el verdadero mensaje del evangelio predicado por Cristo y los apóstoles. A su vez, también hizo referencia, Ernesto Vasallo hizo referencia a que las iglesias que existen, ¿no?, en este tiempo predican un evangelio errado porque predican un evangelio lleno de teología, un evangelio acompañado de doctrina bíblica y el evangelio de la gracia, el cual, de acuerdo con la noción de ese individuo, debía dejar de predicarse.
Es obvio que este hombre, Ernesto Basayo, y su grupo ministerial, entre comillas, tienen una noción completamente torcida del mensaje del Evangelio. Ellos no comprenden ni el mensaje del Evangelio, ni el Evangelio del reino del que ellos asumen que predican, ni el Evangelio de Dios, ni el Evangelio ellos no entienden el mensaje del Evangelio, no lo conocen, no lo comprenden. Pues el que ellos dicen que es el mensaje que Jesús predicó, el mensaje que predicaron Jesús y los apóstoles, es también el evangelio que tiene teología, es el evangelio de la teología, es el evangelio que contiene doctrina bíblica, es el evangelio de la gracia de Dios. Por lo tanto, es evidente que estos cristianos, entre comillas, estos cristianos separatistas con su mensaje independiente y su enfoque independentista del cuerpo de Cristo, porque además asumen que no es necesario filiarse a ninguna iglesia local. Esas personas no han comprendido ni el evangelio del reino ni la gracia de Dios. Entonces vamos a ver de manera sencilla algunos elementos, ¿no?, conceptuales respecto al tema del evangelio y la gracia de Dios. Ahora, la palabra evangelio significa buenas nuevas, es decir, buenas noticias. La palabra describe el mensaje que es propiamente el mensaje del cristianismo. Es el mensaje que se encuentra en los libros del Nuevo Testamento, en las enseñanzas de Cristo, especialmente en los libros conocidos como evangelios. No solo se encuentra en los libros que llevan ese título, como Evangelio de Mateo, Evangelio de Marcos, Evangelio de Lucas, Evangelio de Juan, no solamente se encuentra en estos registros del Evangelio, sino también en el resto de los libros del Nuevo Testamento. Incluso, de hecho, el Evangelio podemos encontrarlo ya desde el Antiguo Testamento. Claro que desde el Antiguo Testamento lo que encontramos son como pequeñas luces del Evangelio que fueron progresivamente revelándose hasta que se reveló completamente en Cristo y en el tiempo en que Cristo aparece, y que Cristo realmente con su vida pues realmente realiza el Evangelio en su vida propiamente. La obra de su vida es el Evangelio, no es otra cosa que la obra de la vida de Cristo, la obra para la redención de los hombres. Entonces ya en Cristo el Evangelio es revelado de una manera completa. Bien, ahora, Evangelio significa buenas noticias. La palabra describe el mensaje del cristianismo, y los libros en los que se encuentra pues están ahí en el Nuevo Testamento. Este mensaje es las buenas noticias que Dios ha provisto una forma de redención por medio de su Hijo Jesucristo. Por medio del Evangelio, el Espíritu Santo obra para la salvación de los hombres. Entonces, dicho de otra manera, o de una manera simple, el Evangelio es ese mensaje de buenas noticias que muestra la obra redentora de Cristo, y que el Espíritu de Dios utiliza ese mensaje como poder de Dios para salvar a los pecadores. Por eso fue que en el audio anterior terminamos con el pasaje de Romanos capítulo 1 versos 16 y 17, cuando Pablo dice: porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito: mas el justo por la fe vivirá. O sea, que en el Evangelio se revela la justicia de Dios, se da a conocer o se muestra la justicia de Dios, de modo que el hombre puede ser justificado por medio de la fe en Cristo, quien vivió una justicia perfecta, quien murió sin pecado y cargó el pecado de los pecadores sobre sí, quien soportó la ira del juicio de Dios allí en la crucifixión, quien murió
para pagar nuestra deuda de pecado, quien resucitó al tercer día para vencer la muerte y otorgarnos la garantía de la vida eterna, y quien ascendió a los cielos para desde los cielos ser nuestro intercesor, nuestro intermediario, nuestro sumo sacerdote entre Dios y los hombres. De modo que en Cristo tenemos todo lo necesario para, por medio de la fe y el arrepentimiento, entrar en una relación de reconciliación con Dios, de paz con Dios, y obtener por esta vía la gracia de Dios, o sea, la vida eterna. Entonces terminamos este audio en este punto y trataremos el tema de la gracia entonces a partir de un siguiente audio. Dios les bendiga mucho y nos vemos próximamente.